Amadísimos hermanos, reverendo Padre Bernardo, que hace ya un año, ¿verdad?, está con nosotros y entre nosotros. El año pasado, el Padre Bernardo nos acompañó en esta noche de la Navidad. Yo era el celebrante y él fue quien predicó. El año pasado, el Padre Bernardo nos hacía un reencuentro histórico de lo que era esta parroquia, de la ciudad, la segunda parroquia y una de las parroquias principales de la diócesis de Puerto Plata, más antigua, de donde han nacido muchas otras parroquias, de entre ellas Sosúa, Montellano y así sucesivamente. Y también pues el Padre Bernardo hacía un recorrido prácticamente por la mayoría de los sacerdotes que han pasado por esta parroquia, porque le conoce y porque tiene buena memoria. Yo casi mente de lo que han pasado nada más me recuerdo de Silvio, ¿verdad? Nuestro hermano, que fue a quien le sucedí en esta hermosa parroquia, comunidad. Y que el mismo Bernardo de cada sacerdote hacía, ¿verdad?, una reseña de sus enseñanzas y refiriéndose a mí me decía, todavía tiene que sembrar porque estamos comenzando. Hay que seguir sembrando, ¿verdad, Padre Bernardo? Para seguir. El Padre Bernardo, bueno, ahora mismo es el sacerdote más viejo de la diócesis. Sacerdote con 40 años, ya cumplido 40 años de vida sacerdotal, que prácticamente ha trabajado en toda la diócesis y que ya pues trabaja y descansa en nuestra comunidad y en la casa sacerdotal. Queridos hermanos, con ocasión de recordar también en esta noche y orando por su eterno descanso a esos dos grandes sacerdotes humildes, nunca debemos de olvidarnos de la humildad, porque Jesús, que nace hoy, nació en un pesebre. Y lo más bonito del pesebre, así como podemos ver aquí, es la humildad, lo sencillo, la pobreza espiritual de la cual Jesús va a ser constante eco en su anuncio del evangelio, invitándonos a nosotros y diciéndonos, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esa humildad y en esa pobreza de espíritu conocimos nosotros como sacerdote al Padre Arturo y al Padre Fello, que en paz descansen. Que hoy pues ya sabemos y tenemos la esperanza que descansan en el seno, en la casa del Padre. Hoy, amadísimos hermanos, es la Navidad. La Navidad es una abreviación de la natividad, que es lo que celebramos hoy. La natividad, que proviene del latín nativitate, que significa nacimiento. Hoy celebramos el nacimiento del Emmanuel. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús. Hoy Dios se hace hombre, se hace uno con nosotros. Diría el apóstol San Pablo, para ser en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. La naturaleza humana, hoy Dios la conoce al hacerse visible en medio de nosotros por su nacimiento. Jesús, como ya le decía, nace en un pesebre. Y nace de una familia, María y José, que también son signo de la humildad, de la pobreza de espíritu, a la que todos estamos llamados y estamos invitados si queremos heredar el reino de los cielos. Nos invita y nos dice el Papa León,
con ocasión de la Natividad. El pesebre es un signo importante. Nos recuerda que formamos parte de una maravillosa aventura. Esa aventura, queridos hermanos, inicia hoy. Es una aventura de salvación. Por eso, cuando hablamos de Jesús, hablamos de esperanza. Porque ese niño que nace hoy es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza ante el mundo. Es nuestra esperanza ante el pecado. Porque la humanidad sigue sumergida en el pecado. Porque caemos en la tentación del pecado, en la tentación del enemigo. Porque hoy, una noche tan grande, donde nos nace la salvación, muchos de nosotros, incluso cristianos, estamos más enfocados en las cosas materiales que en las mismas cosas espirituales, que es lo que verdaderamente tiene sentido en este tiempo de Navidad. Porque lo primero, lo más importante es Jesús. Es Él que nace. Es a Él a quien primero tenemos que preparar nuestro pesebre, es decir, nuestro corazón. Pero hoy nosotros estamos enfocados en preparar nuestros hogares, en preparar incluso nuestro propio cuerpo y en preparar muchas cosas que a veces ni siquiera llegamos a utilizar o a comer. Ya nos decía el Padre Bernardo en el día de ayer, celebremos, comamos todo lo que queramos, pero no desperdiciemos. Lamentablemente, la cultura del pecado nos lleva hoy a desperdiciar muchas cosas que otros necesitan, que quizá nosotros no nos damos cuenta. O quizás sabemos y a veces pues no nos interesa. Esa es la cultura del pecado. Y esa es la cultura en la que estamos sumergidos. Por eso en este tiempo, e igual también en la Cuaresma, nosotros mientras estamos en el Adviento o estamos en la Cuaresma, vemos las iglesias llenas, pero cuando llega el momento culmen, que es el momento de la Nochebuena o el momento de la vigilia pascual, las iglesias muchas veces están vacías. Pero queridos hermanos, a pesar de todo esto, Dios se hace presente. A pesar de la realidad y la cultura de pecado que nos sigue hoy, ¿verdad? Arrebatando vidas, que nos sigue arrebatando esperanza, en la que seguimos sumergidos y muchas veces angustiados, por la que muchas veces perdemos cosas valiosas e incluso nos perdemos hasta nosotros mismos por la cultura del pecado. Queridos hermanos, a pesar de estar hoy en día sumergido en una sociedad donde nuestras autoridades, en vez de responder, en vez de cuidar por el bien común, lo que hacen es robarnos y quitarnos lo más preciado, quizá de los pobres, que es la salud. Pero a pesar de todo esto, seguimos teniendo esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza, queridos hermanos, esta aventura que iniciamos hoy en la Nochebuena, es Nochebuena porque nos nace el Salvador. No está enfocada en las cosas del mundo, no está enfocada en lo material, ni tampoco en el hombre. Aunque Dios hoy se hace hombre, pero la esperanza está puesta en Dios. Y por eso, queridos hermanos, un día todo esto pasará. Un día Cristo Jesús reinará. Un día viviremos, porque también esta noche es una noche de paz. La paz de saber que un día lo humano pasará. La paz de saber que un día este niño que nace
dice la genealogía de Jesús en el día de hoy, es hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de Abraham por la fe. Y en la fe, queridos hermanos, está nuestra esperanza. En la fe está nuestra vida. En la fe está nuestra salvación. ¿Fe en quién? En el mundo, en lo material, en el hombre. No, fe en Dios. Fe en ese niño que hoy nace. Por eso nuestra esperanza. Y nuestra paz, porque ese niño que nace hoy es hijo de David. Es decir, un día Él reinará una vez y para siempre. Un día Él implantará su reino una vez y para siempre. Y entonces viviremos en paz, porque todo lo humano pasará y con lo humano se irán todas las angustias que hoy nosotros tenemos. Todas las preocupaciones que hoy nosotros tenemos, todos los males que hoy nos agobian, en el reino eterno de ese niño que hoy nace, todo esto pasará. Por eso, queridos hermanos, esta aventura, como dice el Papa León, que hoy iniciamos, es una aventura de paz, es una aventura de misericordia. Dios ha sido misericordioso con su pueblo. Y Dios sigue siendo misericordioso con su pueblo. Porque como decía el ángel a María, el niño que nace viene al mundo para quitar el pecado del mundo. Para quitar del mundo la muerte y para darnos a nosotros entonces, queridos hermanos, una esperanza de vida eterna. Por eso también esta aventura que hoy iniciamos en el nacimiento de Jesús es una aventura de vida. No quiere decir que nosotros no vayamos a morir. A este mundo todos tenemos que morir. Pero morimos con la certeza de saber que Cristo ha vencido a la muerte. Con la certeza de saber que en Cristo podemos resucitar. Y con la certeza de saber que en Cristo, que hoy nace, podemos tener vida en abundancia, podemos tener vida eterna. Esta, queridos hermanos, es la aventura de nuestra esperanza de la salvación del mundo, en la que nunca estamos solos. Dice el Papa, nunca estamos solos. Ese niño que nace es el Dios con nosotros, el Emmanuel. Y el Dios con nosotros significa que donde tú estés, ahí va a estar Dios. Que por lo que tú estés pasando, ahí te acompañará Dios. Que lo que tú le estás pidiendo hoy, Él lo está escuchando. Y que tú debes de aguardar sabiendo que Él camina contigo su momento. Porque Dios sabrá, Dios que ha nacido, Dios que está entre nosotros, sabe en qué momento actuar y en qué momento, queridos hermanos, darnos aquellos deseos que hoy, mañana y siempre nosotros ponemos ante Él. Nunca caminamos solo. Dios siempre está de la mano con nosotros. Y como dijo San Agustín, nos dice el Papa León, Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. Para que el hombre, habitante de la tierra, encontrara un hogar en el cielo. Y esas fueron también después en Pascua, después de la Pascua, de la resurrección, una de las promesas de Jesús a sus discípulos. Me voy a la casa de mi Padre. Pero no se angustien, decía Jesús, porque en la casa de mi Padre hay estancia. En la casa de mi Padre hay lugar. En la casa de mi Padre hay un espacio para todos y cada uno de nosotros. Y es la promesa, queridos hermanos, que Dios nos hace hoy al nacer. Dios no nace al mundo por nacer o por manifestarse al mundo. Dios nace al mundo por darnos a nosotros esa esperanza de que un día nosotros que estamos en la tierra
y todo lo de la tierra, queridos hermanos. Aquí están las anchinas que son educadoras. Sabemos que todo lo que nace, crece, se desarrolla y muere. Eso sucede en la tierra. Pero en el cielo, en la casa de mi Padre, en la casa que Dios tiene preparada para nosotros y que hoy, a través de su Hijo que nace, todos tenemos esperanza de poder alcanzar un lugar en ella. Allí nada muere, porque como ya le decía, allí todo es eterno. Encuentre un hogar en el cielo. Es justamente así, desde la gracia de Belén, donde María y José y el niño se encuentran en su desalmante pobreza. Partimos de nuevo para comenzar una nueva vida, siguiendo los pasos de Cristo. Papa León XIV. Partimos de nuevo, dice el Papa. ¿Por qué? Porque hoy, queridos hermanos, tenemos una nueva oportunidad. Porque mientras estamos en la tierra, año tras año se renueva para nosotros ese nacimiento. Año tras año se renueva para nosotros en el año litúrgico esa esperanza. Año tras año nosotros celebramos esa natividad. Y que hoy esa natividad, queridos hermanos, debe de ser en el corazón de cada uno de nosotros. Y para que verdaderamente nazca en el corazón de cada uno de nosotros, entonces debemos preparar ese pesebre con humildad, con pobreza de espíritu, con sencillez, con paz, con amor y con misericordia. Feliz Navidad para todos y que el Señor nos bendiga.